Espero que conecte. Los micrófonos. Muy buenos días, amigos, amigas. Muy buenos días, amigos, amigas. Tengan todos muy buenos días. Hoy domingo 8 de noviembre estamos con su programa Debate Radio, como todos los domingos. En esta ocasión con algunas complicaciones técnicas. Y la culpa la más de nosotros. Nosotros me suena a orquesta. Porque estamos con dos transmisiones simultáneas. Por un lado estamos en el 91.9 FM directamente en la radio, pero hay una complicación en la conexión. Así es que simultáneamente estamos en Facebook, como siempre, a través de facebook.com Debate Radio, vía Zoom. Entonces, bueno, es la misma señal, las mismas comunicaciones. Esperemos que todo nos vaya muy bien. Hola, Luisa y Gilberto, aquí conmigo en el estudio, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Un fantástico domingo de otoño, un clima fabuloso que seguramente ustedes están disfrutando, así que es un doble agradecimiento por estar con nosotros este día, escuchándonos en la radio con tan buen clima, ¿no? Volvió la primavera, Luisa, volvió yeah. la primavera, Oscar, me imagino que todo el mundo estuvo en el patio, haciendo barbecue, el clima y hoy va a estar mucho mejor. Les podemos decir que esta es una de las cosas fantásticas de vivir en una ciudad como Toronto. La semana pasada dijimos que había invierno. Sí. Hoy ha vuelto a primavera y sin lugar a dudas es un clima fantástico, digno para disfrutar. Bueno, no sé si es lo fantástico de vivir en Toronto, ¿verdad? Como dicen. Por lo menos menos. Como dicen, si no te gusta el clima, dicen, espera 5 minutos. Ya va a cambiar. Y con nosotros también Isabel. Hola, Zoom. hola, ¿cómo están? Días. ¿Cómo están todos? Gusto en saludarlos. Efectivamente, lo que noto aquí quizá es una alegría no solo por el tono, el clima que estamos disfrutando en Toronto ciertamente y sorpresivamente, sino quizá también por un tono político, que es lo que nos va a tratar, lo que vamos a tratar en esta hora, justamente un clima en donde parece ser que la democracia todavía está vivita y coleando. Así es de que aquí estamos listos para informarles en la próxima hora en Ondas FM, su programa. Y como decíamos la semana pasada, en esta ocasión vamos a tener la temática a conversar, obviamente, de la que está hablando todo el mundo, que son las elecciones en los Estados Unidos, los resultados que por fin conocimos y el efecto que estos van a tener en América Latina. Y para conversar, para tener esta conversación, está con nosotros Carmen Rodríguez, periodista radicada en Washington, quien obviamente ha estado sumamente activa durante todo este proceso, está en el corazón de la actividad política en los Estados Unidos. Carmen, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Sí, en esta mañana también en el que el clima nos ha favorecido a todos. Aquí estamos en Washington, D.C. ya listos para seguir pendientes de todo lo que ha sucedido y como podrán ver, me encuentro en la calle. Toda esta semana hemos andado reportando y juntando toda la información necesaria alrededor de ese tema que déjenme contarles que fue un poco sorpresivo el que ayer en la mañana, muy temprano, porque la ciudad todavía no había terminado de despertar cuando conocimos la noticia del triunfo de Biden en Pensilvania, que era el único estado que iba a definir definitivamente las elecciones. Bueno, perfecto. Y tenemos también con nosotros desde la Ciudad de México a Guillermo Fernández, otro periodista estudioso particularmente de las dinámicas políticas latinoamericanas. Guillermo, bienvenido, muy buenos días. Gracias y buenos días a todos y todas y a todos tus oyentes. Realmente sí, creo que hay un entusiasmo, pero yo lo atribuyo más a que estamos celebrando la vida, estamos celebrando el hecho de podernos reunir, de poder intercambiar ideas, pese a las extrañas circunstancias que nos imponen el COVID.
¿ves? Los resultados de las elecciones en Estados Unidos, pues realmente creo que debemos de tomarlos con cautela. Yo no considero que vaya a implicar un gran cambio para América Latina. Pero gracias por invitarme y buen día a todos nuevamente. Guillermo, y veo que el COVID está teniendo sus efectos en tu persona. En la barba, es una barba de Conocíamos ¿cuántos con meses? menos ¿Ya? ¿De 6 barba. meses? Sí. Los días que llevo de confinamiento, es cierto. No, yo estoy tomando muy en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Evito salir lo más que se pueda. Y realmente no quiero ir a un lugar público como una barbería. Como una barbería. Sí, no es Va a promesa, tocar a pero puro tutorial de YouTube, cortarse esa barba. así es. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con el programa, esta vez preguntándole a Luisa, ¿qué ha pasado en Canadá? Luisa, ¿cómo están las cosas? ¿Qué noticias hay antes de entrar de lleno a lo que es Estados Unidos y América Latina? A ver, rápidamente les contamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de ondas FM que los padres de Ontario recibirán otro pago de $200 para hacer frente a los costos del COVID-19. Se espera que esto sea aproximadamente en diciembre. Las ventas de las viviendas en Toronto, los padres de niños menores de 12 años. No, ya, sus hijos ya no son niños, Oscar. Ya no tenemos Menores de baby bonus. 12 años. Otro que está Discriminación. sufriendo. Es una suerte de discriminación. Sin la línea. Solo Luisa tiene hijos menores de 12 años. No se puede ser, aquí De eso solo está yo. muy feliz, Aquí Luisa. solo yo. Está muy feliz, lo dice la A ver, y noticia también con hay que mucha tomar en felicidad. cuenta que si su niño tiene algún tipo de discapacidad, este monto va a ser de $250. Las ventas de viviendas en Toronto han aumentado un 25% en comparación con las cifras que se tenían. Nos quedamos esperando la burbuja inmobiliaria y que decíamos que las ventas y que los precios iban a bajar, pues al parecer esto no ha sucedido. Tengo muchas ganas de trabajar juntos, las palabras con las que el primer ministro Justin Trudeau ha felicitado a Biden por la victoria en las elecciones estadounidenses. Doug Ford ha aliviado las restricciones del COVID en Peel, a pesar de que los casos han subido. En este tema, ¿qué les parece si lo platicamos un poquito? Porque si bien es cierto, se aliviaron abriendo los restaurantes con nuevas restricciones solamente para 10 personas, en Peel como tal, bueno, yo vivo en Peel, el día de ayer, la alcaldesa Bonnie Crombie decía que si bien es cierto, se van a abrir los restaurantes, pero eso no significa que nos tenemos que relajar, porque la zona ahora es zona roja y al contrario, vamos a tener más restricciones adentro de nuestra casa. No podemos compartir con otras familias en nuestra casa. Antes se decía que eran 10 indoor y 25 personas afuera, ¿no? En outdoors, ahora nada, solamente te puedes reunir con tu familia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos. No, y lo más importante, ayer el reporte era más de 1.100 casos solo en la provincia de Ontario. Sí. Indiscutiblemente, lugares como British Columbia están yendo para la alza y también Alberta también. Alberta, Quebec, ya sabemos, Quebec también. que sin lugar a dudas son los lugares más rojos aquí en Canadá. Sí. Bueno, lamentable decirlo, pero esperemos que dentro de 15 días nos suban nuevamente los números de contagiados, porque es el fenómeno que siempre pasa. Hay un evento especial, Acción de Gracia, Halloween, etcétera, y 15 días después los números suben. Ahora con este verano indio, la verdad, a esto se le llama verano indio. Creo que no Un es, nombre, no es en diciembre. Yo no recordaba que antes lo decían allá por diciembre, no en noviembre. En diciembre nunca En he diciembre, sentido no. tanto calor como hoy, Gilberto. No, pero, No, pero es que en diciembre todo ya, el año esto siempre es es así. inicio, es como a mediados de otoño, ¿verdad? Que Sí, es el claro. verano Es indio. un nombre un poco complicado, Sí. pues, con lo políticamente Sí, correcto ahora que- hoy, pero históricamente así se conoce, verano indio, así es que, pues, esperemos que las cosas no empeoren. ¿De qué depende? Como lo hemos dicho nosotros en todos los programas, esto depende de nosotros, de que nosotros tomemos las medidas adecuadas, que tomemos las medidas como Guillermo Fernández, que ni siquiera va a la barbería, que tratemos de estar en lugares abiertos, no aglomeraciones, distancia, 2 metros por lo menos, máscaras. Lavado de manos constante. Lavado de manos constante. Usemos mucho criterio, eso es lo más importante. Y Y lo sobre mejor todo, es no no sé si se salir. percataron, aquí hay, para los que no viven en Ontario, hay una ciudad muy bonita que se llama Almaira, cerca como a 100 kilómetros de acá,
Y ayer hubo una Preciosa la protesta. ciudad, ¿En serio? preciosa. Y No hubo la una, conozco. mucho menonita en la zona, Sí, sí. muy histórica. De hecho, hay un restaurante buffet de ahí de desayunos Que ha de estar todo cerrado, el por día, cierto. es fines de semana, que es exquisito. Cuando vayan se lo recomiendo. Exactamente, Sí. pero la noticia fue que ayer había otro grupo de charlatanes haciendo Oh, una sí. protesta my. en contra de las máscaras, e inclusive había un líder religioso diciendo que eso estaba afectando la libertad. Entonces, Dios mío. parece que a alguna gente todavía no le ha caído el 20 de que la ciencia es más importante seguirla que otro tipo de criterios. No, y que Antes tu de- libertad se acaba cuando empezás a afectar al otro. Antes de entrar en el debate de los Estados Unidos, solo quiero hacer una corrección que a mí me hicieron un día de estos y que, como decimos, me cayó el 20. Máscaras son las que se ocupan en Halloween. No Las cubreboca. otras son Estos son mascarillas, mascarillas, Mascarillas. o exactamente. cubrebocas, o Tapabocas. como le quieran llamar, pero máscaras son las de Halloween, ¿ok? Totalmente de Me hicieron una acuerdo. Las Totalmente de corrección que, o acuerdo. las y que me usa el pareció santo. El extraordinario. santo. El muñeco de plata. Bueno, Chicos, ¿No? yo sí quisiera que me cuente cómo está, que cuenten cómo está el uso de las mascarillas, porque bueno, como podrán ver aquí afuera, si bien no es una medida obligatoria de las autoridades locales, la gente ha tomado responsabilidad y todos estamos usando las mascarillas, incluso cuando estamos afuera. Entonces, ¿cómo está? Y cuando yo he reportado esto a otras cadenas de Latinoamérica, se sorprenden. ¿Cómo está el uso de las mascarillas ahí en Canadá? Pero Carmen, quizás antes de comenzar con eso, quizá el punto es la disposición política que ha habido, porque desde Canadá Sí, hemos visto es que como, por un lado, los pro-Trump Sí, han sí. usado la máscara como un arma política y Exacto. los pro-Biden también la han usado a favor del mismo. Ha, ¿Cómo lo ven ustedes? Muy ha bien desde sido, esto. ha sido aquí todo un debate, precisamente porque la gente que apoya a Trump, la gente del Partido Republicano se ha negado a que en las ciudades donde se han detectado focos o las ciudades rojas, como decía Luisa, se instaure el uso de la mascarilla como una medida obligatoria. Incluso en estas ciudades del sur de Estados Unidos, donde se ha visto una reacción negativa al uso de las mascarillas, se ha visto pleitos en comercios donde la gente entra y no quiere usar las mascarillas, y en los comercios sí es obligatorio el uso de la mascarilla. Aquí en Washington la gente ha creado conciencia y está consciente de la responsabilidad que tiene cada persona en cuanto al tema de la prevención. Es muy poco, puedo decirles que de 10 personas que vemos caminando en la calle, puede ser que una no esté usando la mascarilla, pero o la tiene un poco abajo, pero la tiene consigo. Es muy raro ver a personas que no estén usándola. Y sí, el debate ha sido en las ciudades que son gobernadas por demócratas, pero que son mayormente pobladas por republicanos o personas que apoyan a Trump. Estas personas incluso han dicho que el COVID-19 es parte de toda una teoría conspirativa que contribuyó a la derrota de Trump, lo cual no es así, pues, o sea, tiene bases en la ciencia. Aquí cerca, en Virginia, hay un condado que está mayormente poblado por republicanos y por personas que apoyan a Trump, pero el estado está gobernado por un gobernador demócrata. Entonces, en este estado ha sido un gran debate y un pleito constante entre estos grupos, porque ellos dicen de que las medidas que el gobernador ha tomado, como el uso de las mascarillas o la prohibición de reuniones de más de 25 personas en lugares cerrados, es parte de un plan que tenían los demócratas para evitar que Trump pudiera reelegirse. Y en el sur de Virginia también vimos manifestaciones de personas que incluso estaban armadas, que se oponían al uso de las mascarillas. Entonces ha sido un debate, ha generado reacciones negativas. Las personas que han tomado la conciencia de que cada uno es parte de la prevención, de la expansión del virus, obviamente que está en contra de estas otras personas que creen que el virus es una conspiración en contra de los republicanos. Sí, Carmen, el bueno, caso de lo que tú, el caso de lo que tú preguntabas respecto a Canadá, pues bueno, ya como tú lo describes, afortunadamente en Canadá quizá no hemos llegado a esos polos tan extremos. Sin embargo, el hecho de que no sea obligatorio el uso de la mascarilla hace que sí nos encontremos gente que todavía no la trae, incluso en estados y en provincias y ciudades donde el COVID ha elevado su número. Entonces sí es triste ver incluso en el supermercado que hay gente que no trae mascarillas. Así es de que
muy, muy difícil, pero afortunadamente no llegamos a los casos que tú describes en el caso de las ciudades de Estados Unidos. Ujú. Y aquí en Pero la ciudad- también lo que pasa en Estados Unidos tiene que ver con el clima que ya veníamos eh, viviendo desde hace unos meses, desde poco antes, que se acentuó con la pandemia y que se acentuó con todas las protestas en contra de los asesinatos de afroamericanos a manos de policías en el país. Esto Sí. tiene que ver también con eso, porque la grieta entre los grupos raciales de la sociedad se hizo más evidente durante estos últimos meses. Y esto es algo que quizás es un poco difícil entender desde afuera de Estados Unidos, porque sí se puede sentir, por lo menos hasta antes de ayer, sí se podía sentir este ambiente tenso y esta diferencia entre los grupos, y el ambiente estaba cargado como de tensión y de ansiedad. Entonces, fue una combinación de muchísimas cosas. Bueno, vamos a dar paso al tema. Básicamente, ya hablamos un poco sobre la situación de COVID, que sin duda alguna continúa teniendo los titulares. ¿Les parece si vamos a la pausa? Ah, que Vamos de tu nuevo, llamada, sin tu pausa, llamada. sin Hágale, pausa. hágale. Bueno, soy Luisa Moncada y volvemos a empezar el programa ahora platicando justamente de lo que nos truje, las elecciones en Estados Unidos y cómo esto se va a ver impactado en Latinoamérica. ¿Habrán cambios o no habrán cambios? La primera pregunta al ruedo. Guillermo, ¿ganó Biden o ganó el repudio a Donald Trump? Yo creo que es una combinación de ambos factores, pero o sea, siento que Trump literalmente, pues sus formas, su manera, Si la pueden no contribuyeron a generarle simpatías, ¿verdad? Y por otro lado, la situación del COVID en Estados Unidos es una de las más desastrosas en el mundo, ¿verdad? Yo creo que eso que efectivamente influyó para que los votantes pues finalmente se inclinaran hacia Biden. Entonces yo creo que ahí más bien miro eso como una combinación de múltiples factores, entre esos los que mencionaste. Ahora, Carmen, tú que estás directamente en Washington, dinos, primero, ¿quiénes votaron? Porque sé que, a ver, parecería que en esta elección los latinos fueron la minoría más visible a la hora de votar, eran el 13% de la gente que iba a votar. Sin embargo, muchos latinos en estados como por ejemplo la Florida votaron por Donald Trump. Entonces, ¿cómo entender esto desde la política en Washington? Y también, entonces, ¿quiénes votaron por Biden? ¿Por qué Biden ganó? Sí. Quiero agregar quizás un poquito. Antes de eso, yo quiero, espera, quiero ver cómo aquí es. Antes de eso, yo quiero decir, la lógica de este programa es que es una conversación, no es una entrevista. Entonces, los 6 que estamos aquí, a Gilberto no lo ven en pantalla. Por cuestiones Por técnicas. cuestiones técnicas. Que ahora sí tiene que ver con Gilberto, no conozca. Por cuestiones técnicas, es una conversación, no hay preguntas, las preguntas son generales si quieren. El tema en este momento es Estados Unidos y su impacto en América Latina. Entonces, cualquiera que esté interesado en dar su opinión en esta conversación puede darla. Es una conversación de amigos. Esta es la lógica de este programa. Y yo, como tengo el micrófono, pues yo voy a dar la mía. Esa es la ventaja. Eso se llama democracia. Me parece que las elecciones, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos han relajado, sería la traducción probablemente, Sí, a todo el sí. mundo. O sea, Sí. incluso los que no quieren a Biden, porque ojo, Hasta nosotros, la ¿no? gente de Estamos izquierda, relajados. Biden y Harris no son de izquierda. Claro. Entonces, no estén esperando un gobierno de izquierda. Y van con seguridad la izquierda va a ir a protestar Eso los próximos es meses o años. Entonces, ese es un tema bien interesante a evaluar. Ese es un relajamiento. Comienzo con eso para dejar abierto el tema. No, Yo y yo quisiera quiero- nada más quiero aquí, apuntar- nada más comentarles el dato que yo tengo acerca del voto latino, voto hispano en Estados Unidos. El dato que yo tengo es que el 63% votó por Biden y un 35% votó por Trump. Y que algo que quedó claro es que el voto latino no es monolítico. Y lo vemos muy claramente en Florida,
y en el caso de Arizona. Y Mucha gente Carmen, dice que en el y caso de sumado a eso, Arizona, fíjate que yo votar, estaba, gracias a al ver, voto yo tengo mucha latino, gente que vive en pudo, Estados Unidos en mi Pero, Facebook. bueno, un dato. No creas, de repente el fantasma todavía aquel del socialismo ha pegado. La campaña que tenía Trump era ese fantasma de que los socialistas se comen a los niños y hacen, o sea, Pero literalmente, pegó, de Luisa, verdad, era una cuestión impresionante. esa Pero ¿cómo campaña lo viste pegó. vos allá? Esa campaña del socialismo y el comunismo pegó entre la gente de la zona rural, mayormente blancos, que no saben y que no tienen una definición exacta de lo que son estas corrientes políticas. Bueno, datos importantes. El voto latino representó el 22% del total del electorado. Son 32 millones de latinos los que estaban aptos para votar, sí. La mitad de esos 32 millones de latinos son hijos de latinos nacidos en Estados Unidos. Pero aquí viene otra cosa. Estos chicos nacidos aquí se consideran más norteamericanos o estadounidenses que latinos. Tienen raíces latinas, pero su mentalidad es de aquí. Entonces, hubo una combinación de muchísimas cosas. Estos chicos nacidos aquí tienen padres que todavía están en situación irregular o tienen padres que están bajo programas como el TPS, que son estatus de protección temporal, o tienen hermanos o tienen familiares que están bajo DACA, que es el programa de acción diferida para menores de edad que ingresaron al país durante la administración Obama. Entonces, esto fue a ese grupo, lo que los motivó fue todas las acciones negativas y todas las acciones anti-inmigrantes que tomó la administración Trump durante los últimos años. Pero ahora, a los latinos mayores, lo que les motivó a votar no solo fue el tema migratorio, sino que también fue el tema de salud, de acceso a la salud y el tema económico. Pero Carmen, y también Guillermo, yo quiero plantear el tema de que hoy por hoy, hace una hora, Trump estaba diciendo vía Twitter de que le han robado la presidencia y que si vemos los números, por él votaron cerca de 71 millones de personas. 74.9 increíblemente alto. Por Biden votaron arriba de por Biden 74 millones, sí, ¿no? ¿Cómo está ese sentimiento en 74.9. las calles? Porque realmente desde Canadá lo podemos ver o sentir de que hay una terrible división allá. ¿Cómo lo sienten ustedes? Exacto. Ahí sí hay una, como lo mencioné al principio, esta división en la sociedad estadounidense ha estado más evidente en estos últimos 4 años y se agudizó más en los últimos meses por la pandemia y se agudizó aún más en las últimas semanas por todo este discurso que venimos observando del presidente Trump, en el que no se comprometió a aceptar los resultados, en el que ya empezaba a hablar de supuestos fraudes electorales cuando no presentó nunca ninguna prueba. Y el sentimiento es en este momento y ayer que todas las mentiras del presidente Trump rebasaron la paciencia de muchísimas personas y eso se pudo observar ayer. Las personas salieron, en realidad hace muchísimo yo no veía tanta gente salir de Washington D.C. porque minutos después de que empezó a circular la noticia de que Biden había ganado en Pensilvania, empezamos a ver gente saliendo, gente dando la vuelta en las calles con sus carros, sonando los pitos, y eso fue algo, claro, alentador, pero también bajó un poco toda esta tensión que teníamos. Sin embargo, queda marcado en el resultado de las elecciones que esa división está ahí y que el gran trabajo ahora es tratar de llevar esa unidad. Y a lo mejor por eso los discursos que vimos de Biden, el de anoche y el de la noche anterior, en el que pidió paciencia, estos discursos han sido muy concertadores, han insistido en llamar a la unidad al país y en llamar a la calma y a trabajar juntos por el país. Entonces, esto también viene a bajar un poco toda la tensión que está. Pero sí. Guillermo, Sí, no, aquí, perdón, sí, yo quería retomar lo que estaba o había dicho Isabel en cuanto a que el voto latino no es monolítico, pero yo pensaba que eso también se aplica a América Latina. Yo miro que hay muchos analistas que han escrito qué esperar a América Latina, pero yo creo que la pregunta no está bien formulada, porque no va a esperar lo mismo, digamos, latinoamericanos que pertenecen a movimientos, organizaciones, grupos sociales populares que tratan de transformar la realidad latinoamericana
que las élites latinoamericanas, pero que han estado bien siempre con el presidente que esté. Pienso, por ejemplo, en el caso venezolano. O sea, seguramente el señor Juan Guaidó y quienes lo apoyan seguirán o esperarán que el presidente electo de Estados Unidos le siga apoyando, tal como lo apoyaba el presidente Trump. Pero mientras Claro. otros sectores que luchan o que se esfuerzan por transformar esta realidad de injusticia, de iniquidad en América Latina, esperarían otra cosa. Pero es Sin que embargo, como tú estás chicos, comentando, yo creo que aquí es donde va a cambiar un poco el panorama, porque hemos tenido una administración que no le ha interesado lo que pasa en Latinoamérica en realidad. Hemos tenido un presidente lejano a todo lo que está pasando en Latinoamérica. Ah, y hemos tenido un presidente que se ha hecho el ciego porque precisamente no le interesa lo que sucede en Latinoamérica o cómo se va a manejar la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica en muchísimos temas. Tenemos ¿Y cuántos temas cree tenemos. vos que Biden se va a interesar de verdad por lo que pasa en Latinoamérica? Tampoco podemos decir que Biden va a Pues cuestión de resolver. esperanza. Sí, tiene que ver un poco la cuestión de la esperanza y tampoco podemos decir que Biden va a venir a resolver todo en los primeros 100 días o en los 4 años que tiene de gobierno. Pero sí, el hecho de que veamos en la plataforma del plan de gobierno de Biden un enfoque hacia Latinoamérica ya es una diferencia, porque hemos visto una administración que se pronuncia únicamente, bueno, recientemente los pronunciamientos del Departamento de Estado han sido porque es el Día Internacional de la Libertad de Expresión en algún país de Sudamérica, porque algún país de Sudamérica celebra su independencia, pero no hemos visto pronunciamientos en temas concretos o en problemas concretos. Y si vamos un poco en la cuestión de Centroamérica y México, tampoco hemos visto, sí hemos visto definitivamente una política anti-inmigrante muy marcada, muy criticada, pero no hemos visto que esa política incluya planes en conjunto de Estados Unidos con México y Centroamérica, por ejemplo. Entonces, sin embargo, siguiendo con lo que estábamos comentando de que la comunidad hispana en Estados Unidos no es monolítica y que eso se refleja, por supuestamente, en Latinoamérica. Por ejemplo, el día de ayer, al menos 11 presidentes de América Latina enviaron su mensaje de felicitación a lo que será la nueva administración en Estados Unidos, lo cual es muy simbólico. Y quiero recalcar aquí la reacción de México, por ejemplo, ¿no? México, el presidente López Obrador decide esperarse, hacer una pausa, no se aventura a dar un sí y una felicitación a Joe Biden, lo cual es muy significativo porque cuando Trudeau y otros presidentes, Macron, Angela Merkel y otros presidentes de América Latina, realmente con bases ya le están dando la felicitación y prevén que Biden va a ser el próximo presidente. En el caso de México, bueno, dice que mantiene una buena relación con Trump y que con Biden y que prefiere esperarse. El argumento es la no injerencia, lo cual me parece muy bien. O sea, no voy a ingerir, a meter una injerencia en el país que está viviendo un cambio así. Pero quizá políticamente es un poco ingenuo, porque otros países ya están manifestándose acerca de esto y por supuesto sabemos que la manifestación es clara por cierta urgencia de sacar a Trump de la Casa Blanca. Entonces, yo creo que es un apoyo internacional a Biden para meter orden y paz a ese país tan importante, pero ¿no? Ahora, yo déjeme decirle creo, una Isabel, cosa. La verdad es que Biden no ha ganado oficialmente todavía. Claro. Biden, tiene razón México. A Biden lo han declarado presidente las grandes cadenas de los Estados Unidos, los medios de comunicación. Son proyecciones. La proyección de todas las cadenas es que Biden ha ganado Pensilvania, ha ganado, creo que ganó Nevada, Arizona, y va a seguir Nevada, ganando, Arizona, pero Nevada. oficialmente nadie ha declarado ganador a Trump. Oscar, Y y sobre eso, es correcto. Y además están y sobre todo, perdón, y sobre todo, vinculados. si partimos del hecho que el sistema político en Estados Unidos establece que los votos electorales se van a elegir por cada estado a partir de la primera semana de diciembre. Pero los números, como lo están proyectando, no solo los grandes medios, sino, por ejemplo, en particular la agencia Associated Press está diciendo que Biden ya superó los 270 números. Es claro,
Pero ahora, pese a que ese es un argumento que muchos republicanos están diciendo, Donald Trump lo está diciendo hoy, y también el hecho de que mucha gente, como anteriores dirigentes, altos dirigentes del Partido Republicano, están diciendo que a partir de mañana van como 60 nuevas disputas legales. Inclusive Donald Trump estaba diciendo que estaba planteando el hecho de irse a la Corte Suprema de Justicia a partir de mañana. Entonces, el debate sigue estando allí. Pero López Obrador, Nayib Bukele en El Salvador todavía no se han tirado. No, Nayib ya lo hizo. Nayib Lo Bukele hizo anoche. se Lo hizo tiró al anoche ruedo, ya bien dijo tarde. básicamente, ok, yo he tenido muy buena relación con Trump, hemos mejorado la relación con Trump, pero saludo Y yo, a Biden. Todos en redes sociales, porque el presidente de El Salvador es sumamente activo en redes sociales, estábamos como pendientes de que si iba a hablar o no iba a hablar. Realmente para mí la gran sorpresa, sin duda alguna, fue López Obrador, pero que no es una sorpresa solamente de las elecciones, sino que para mí ha sido una sorpresa en toda la gestión, porque al ser Donald Trump una persona que habló tan mal de los mexicanos, que señaló tanto a los mexicanos, a ver, yo no esperaba, evidentemente, pues, que AMLO tuviera una postura directa y confrontativa, porque pues sí, evidentemente estamos hablando de política internacional, pero tampoco me esperaba una política tan agradable y tan genuinamente amable entre ambos, ¿no? Pero sobre es que todo, Luisa, que otros presidentes se manifestaron en un tono muy cordial, digamos, seco. Felicito, muchos, por ejemplo, resaltaron, felicito la gran actuación de los estadounidenses al salir a votar. El triunfo de la democracia y que ganen mejor, casi. Es decir, algo así quizá hubiera sido bien por parte de México y por lo menos hasta ahora no lo vimos, ¿no? Es que yo considero que hay que tener en cuenta que México en general, digamos, la tradición ha sido de cuidar mucho las formas y atenerse mucho como a la legalidad, pero incluso esta doctrina que impide inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, ¿verdad? Incluso está la posición esto de que México no desconoce o no reconoce gobierno, sino que mantiene o no relaciones con ellos, ¿verdad? Digamos, el caso excepcional fue en el 79, cuando rompió relaciones totalmente y desconoció el gobierno del dictador Anastasio Somoza. Entonces, en ese sentido, en general, hay que comprender y ubicar estas declaraciones del presidente López Obrador en ese contexto. Y él, sobre todo, digamos, esencialmente él también es muy respetuoso de los aspectos formales y legales. Y yo creo que su declaración se inserta en ese contexto. A eso pero obedece. yo creo que la relación entre Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y Guatemala sí ha sido diferente durante esta administración, porque hemos visto muchísimas acciones en cuanto a migración se refiere, tomadas por Estados Unidos y que han sido aceptadas casi que sin ninguna refutación por estos 4 países. Recordemos el acuerdo del tercer país seguro, que fue sumamente criticado y que fue aceptado casi que porque sí, por México primero y después por los países del Triángulo del Norte. Hasta el momento, bueno, hasta hace un par de meses fue que aquí se conoció algunas de las cosas que habían detrás de este acuerdo que se ocultaron en el momento que se firmó este acuerdo con El Salvador, por ejemplo. Yo creo que El Salvador también ha tenido una postura muy permisiva en cuanto a todas las acciones anti-inmigrantes que ha tomado la administración Trump. Y ahora, por el otro lado, la administración Trump ha tenido también acciones permisivas en cuanto a lo que ha sucedido en los países de Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador, cuando sucedió la militarización de la Asamblea Legislativa, Estados Unidos no expresó una postura condenando el hecho o No, de hecho, lo llamando apoyó. a la De cosa. hecho, lo apoyó. Exacto, Sí, de hecho lo apoyó. Y, dijo Y que, tenemos pero a un mira, embajador, yo claro. estoy de acuerdo con vos en lo que decís, pero también quiero traer algo que me lo quiero sacar del ronco pecho, porque una de las cosas que, ya Para que no te enfermes. una de las cosas que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador era que él no se iba a inmiscuir porque consideraba que Trump no se había inmiscuido en la relación. ¿Vos crees esto de verdad, Guille? Porque, a ver, todos escuchamos a Trump diciendo que México tenía que pagar por el muro, y si eso no es inmiscuirse,
Pues yo no sé. Bueno, pero es que Incluso el criticar que le los preguntaste. mexicanos son violadores Sí. y Sí. no, O decir los violadores, todos matones. o decir que los inmigrantes que vienen a Estados Unidos son los que tienen el menor IQ. Es como, están ofendiendo a tu ofensivo. gente, Pero claro, denle están permiso ofendiendo a tu a gente. Guillermo, que Guillermo- No, totalmente de acuerdo. Yo estoy, Yo te dije que mire, le iba a poner pasión, te lo sí, dije. no, claro, está bien. Pero yo creo que, digamos, esta situación solo me hace pensar en la vulnerabilidad que enfrentan todos los países latinoamericanos frente a Estados Unidos, ¿verdad? Esa es una Incluso salida política, Guillermo. con, Disculpa, no, acabas de decir no, una salida política. bueno, pero déjame explicarte, o explicarles en general. Es que, ¿qué otro camino, digamos, que le quedaba a la administración del presidente López Obrador? Confrontarse abiertamente con Estados Unidos. Digamos, en primer lugar, está en un proceso de transformaciones, de cambio, ¿verdad? De muchas tensiones también aquí mismo, al interno de México. O sea, hay sectores poderosos que no aceptan su gobierno, incluso que están casi de la misma manera como estos grupos pro-Trump en Estados Unidos, pero que rechazan, que incluso aseguran que López Obrador es comunista y que está convirtiendo a México en otra Venezuela. Entonces, una confrontación directa con Estados Unidos habría destruido la economía mexicana, que de por sí Pero- ya viene renqueando. Incluso las amenazas que esgrimió Trump, ¿verdad? Si no se aceptaba este acuerdo migratorio o estas medidas que tenía que realizar el gobierno mexicano, era ya incluso incrementar o imponer aranceles a productos a las exportaciones mexicanas. Entonces ahí tenemos digamos, dos caminos, dos alternativas. O hay una confrontación como la que existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, y que vemos que Venezuela, pese a toda la riqueza que tiene, está siendo asfixiada económicamente, o tratar de moverte en ese pequeño margen de maniobra que te dejan las relaciones internacionales. Y sí, efectivamente, para mí, digamos, se está actuando como con razones de Estado, no con lo que se sienta que se debería de hacer o lo que se podría hacer. Ahora, por otro lado, si hubiera una unidad latinoamericana, yo creo que se podría enfrentar este tipo de agresiones, de amenazas, de prepotencia de Estados Unidos. Y aquí, pues ya para terminar, yo creo que lo que habría que pensar es, por ejemplo, Biden decía ayer que ahora Estados Unidos iba a ser nuevamente respetado en el mundo. Yo creo que también tenemos que pensar y preguntar si Estados Unidos estaría dispuesto a respetar a los demás países del mundo, incluso a las naciones más pequeñas. Yo antes de que Pero nos vayamos yo creo que América más Latina en Biden se general, refiere. quiero criticar la pasión de Luisa. Porque con la misma pasión que habla este tema de México, se puede hablar de Canadá también. O sea, durante las últimas semanas, durante todas las elecciones, el proceso electoral, el primer ministro ya se quedó Silencio absoluto. callado, muy político, una salida muy política, Muy canadiense. Muy canadiense. en relación con el triunfo, o mejor dicho, la campaña, ¿no?, en los Estados Unidos. De hecho, el día anterior a que dieran los resultados, las predicciones de las cadenas de los Estados Unidos, dijo el primer ministro que iba a hacer el reconocimiento cuando ya estuviera oficial prácticamente. ¿Por qué habló? A mí me extrañó, la verdad, que haya hablado ayer mismo. O sea, fue una sorpresa para mí que Trudeau a las 12:02 de la mediodía, si no me equivoco, Incluso fue uno de los primeros en criticando pronunciarse. mejor dicho, apoyando, perdón, lo que había pasado. Entonces, lo mismo que ha hecho México, ha hecho Canadá, Luisa. O sea, es una cuestión claro. de visión política de Estado, creo yo, y no dejarse llevar por lo que uno quiere o no quiere. Yo creo que Pero te incluso pongo, por nosotros no hemos ejemplo, sido tan- no, Pero- claro, pero te Oiga, pongo, por Luisa. ejemplo, la postura que tuvo Andrés Manuel López Obrador con los trabajadores agrícolas acá en Canadá. A mí me parece una postura muy digna, decirles, miren, mi gente se está enfermando, mientras no me le den condiciones reales, pues yo cancelo que venga. Lo hizo de buena forma, vos le estás dando un tono fuerte. No, pues, lo hizo de buena manera, pero vos sabés lo que significa políticamente. Pero quisiera, si mire, me fíjense, permiten, esto es un poco curioso antes de que en esta pasión de Luis, esto es un poco curioso. Hay una situación similar que sucedió con la canciller de El Salvador cuando se canceló el TPS
y cuando se malinformó y se manipuló la información de que los salvadoreños habían recibido un año extra, lo cual en realidad ese año extra, lo dice explícitamente el documento, es para que arreglen sus cosas y salgan voluntariamente del país. Eso fue lo que no le dijeron a los salvadoreños. En ese momento, cuando firmaron ese acuerdo, la canciller se tomó un selfie con el secretario entonces de Homeland Security y puso en el Twitter, con nuestros amigos y aliados de Estados Unidos trabajando por los hermanos salvadoreños. Inmediatamente después vino el director y retomando y retuiteando, o no, quoting el tweet, puso, Estados Unidos no es amigo de personas que infringen la ley, o sea, fue como una bofetada. Y en ese momento no vimos una postura, bueno, es como te están insultando en tu cara, y claro, hay respuestas diplomáticas que puedes hacer. Yo creo que a eso es que se refiere un poco Luisa, y eso es lo que yo comparto también. Yo quisiera Gracias, regresar un Carmen. poquito, Gracias, Carmen. quisiera regresar Ese un poquito espíritu al de tema de cuerpo. Somos las dos Canadá. apasionadas aquí. Isabel, habla. Esta gente Quisiera fría, regresar un no hay poquito. problema, Carmen. Isabel. No, yo quiero, Isabel quiere hablar desde hace rato. Sí. Gracias, gracias. Quisiera regresar un poquito al tema de Canadá que mencionaba Oscar, porque efectivamente, pues la mayoría de los que estamos aquí vivimos en Canadá. Hablamos de América Latina, obviamente, y Canadá sí tiene una relación importante y cercana con Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, fue lo que yo decía, muy atinado y con un mensaje muy directo, el rápido mensaje de Trump en favor de Biden y de felicitarlo, es como marcar la línea, sí, saquemos No. pronto, De Trudeau. quizá, exacto, tanto Trump, 4 años, bueno. Sin Demasiado. embargo, déjenme decirles la relación que había entre Canadá y las elecciones en Estados Unidos. No sé si ustedes sabían que 600,000 electores estadounidenses elegibles para estas elecciones vivían en Canadá. Es decir, una gran población de estadounidenses estaba en Canadá, una importante población vivía en Canadá. Y ambos partidos, pero más el Partido Republicano, estaba haciendo campaña, sobre todo en Windsor, para poder ganar Michigan, que finalmente ganaron. Tuve la oportunidad de entrevistar a 2 estadounidenses y justamente me decían que ellos estaban siguiendo muy de cerca la campaña y que iban a votar con mucha intención de hacer un cambio en Estados Unidos. Y qué interesante que incluso la campaña de Estados Unidos del Partido Republicano y Demócrata, pero más el demócrata, vinieron a esta parte de la frontera después a hacer campaña y poder ganar esos votos. Y qué bueno que quizá esto dio, más o menos hay unos 30,000 estadounidenses viviendo en Windsor y quizá mandaron su voto por correo, participaron de alguna forma y quizá esto tuvo que ver con Michigan, lo cual es muy importante ver cómo en territorio canadiense también se dieron las elecciones estadounidenses. Y otro punto que quisiera mencionar con el caso de la relación Estados Unidos y Canadá es que no sé si vieron la reacción de Jason, el premier de Alberta. Ustedes saben que Alberta es casi la capital petrolera de Canadá y hay un proyecto que es el Keystone XL, que es construir un gasoducto de Alberta hasta Nebraska. Y que Biden dijo que lo iba a suprimir. Pero lo curioso es que este proyecto de gasoducto, por una cuestión de impacto ambiental, no pudo salir con Obama y después, pese a los 4 años de Trump, tampoco pudo salir. Y ahora entra Biden, que Biden está opuesto a este gasoducto y esa es la preocupación de los petroleros canadienses en Alberta. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Así es de que, bueno, todavía hay unas cuestiones ahí también de tarifas arancelarias del acero que tienen que resolver los 2 países, pero quizá por primera vez vamos a ver una cierta correlación entre 2 mandatarios, porque otras veces cuando gobierna un republicano en Estados Unidos, gobierna un liberal en Canadá, y a veces es al revés. Luego entonces no están en la misma sintonía. Quizá en estos próximos años que le queden a Trump, vamos a poder ver esta sintonía que quizá beneficie. Sin embargo, lo que sabemos es que no es que vaya Biden a resolver todos los problemas. Todavía está el asunto del TPS para los inmigrantes salvadoreños en Canadá y también está el asunto del tercer país seguro, tiene que ver con la migración de Estados Unidos para acá. Así es que todavía está por ver qué pasa con esta relación Estados Unidos y Canadá.
Y yo quiero quizás bajar un poquito el ánimo porque ayer a todos nos impactó ver el discurso de Kamala Harris, que fue un discurso interesante, muy bonito, y la gente aplaudía, y con mi familia, mis hijos, estábamos viendo la transmisión, y mi hijo de 10 años decía, mira, y entonces, cuando llegue Biden, va a destruir el muro. Y entonces... Claro. ¿Cuál muro? Si ni lo construyeron. Entonces, Si es que Trump lo que es trompudo. y entonces yo quiero que Honestamente. plantearlo aquí al ruedo y quizás Guillermo nos va a dar su opinión, porque para mucha gente los 4 años han sido como una pesadilla, pero también se nos va a acabar el circo. A partir de enero se nos va a acabar la diversión, ya no vamos a poder disfrutar de los tweets, de la comedia. Los memes, los memes. Guillermo, pero entonces, las cosas van a ser tan bonitas a partir de enero cuando Biden y Kamala Harris lleguen al poder. Estados Unidos va a volver a ser el paladín, el policía del mundo, y va a volver a hacer las cosas color de rosa, y donde todo el mundo va a respetar a Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos nos va a venir a salvar del fenómeno del comunismo, del socialismo, y que ya no va a haber Corea, y ya no va a haber Putin en Rusia. ¿Es esto lo que va a pasar? A ver, déjame que, antes de que hable, Guillermo, déjame reconciliarme con vos. Déjame reconciliarme. Yo te quiero, Guillermo, yo te quiero. Bueno, primero tengo que decir que Carmen Rodríguez tuvo que irse porque, como obviamente tampoco esperaba los resultados, hay un montón de conferencias de prensa ahorita en Washington, y entonces justamente hay una de lo que decía Isabel sobre el TPS en este momento, y ella tuvo que irla a cubrir. A ver, Guillermo, sumado a lo que decía Gilberto, a ver, no nos podemos engañar. El presidente que más gente ha deportado en la historia de Estados Unidos se llama Obama. Y Donald Trump, por mucho que habló, por mucho que dijo y que generó como esta cuestión de estrés, ¿no? No llegó ni a la mitad de deportados. Pero sí enjauló a muchos niños, 545, no tienen cómo todavía no saben regresarlos dónde con están sus sus padres. familias. Esto de veras es un legado negativo Terrible. y terrible, ¿no, Luisa? Claro, pero es que es como elegir entre la Pepsi y la Coca, pues ese es mi punto. Tampoco es que ahora vamos a decir que vamos a volver a... Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a comentar lo que se acaba de decir. En primer lugar, si a mí me preocupa esto cuando Biden anuncia o dice o se informa de que va a recuperar el legado de Obama, precisamente lo primero que pensé fue en esto. O sea, ¿qué legado? O sea, el de seguir exportando o deportando migrantes, ¿verdad? Eso realmente es preocupante. Y pienso, por ejemplo, también que fue durante el gobierno de Obama, o sea, cuando el señor Biden era vicepresidente, se reconoció el golpe de Estado en Honduras. Es decir, se aceptó, o sea, aunque no lo reconoció. Incluso hay un análisis de los oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Honduras que analizan muy detalladamente qué fue lo que ocurrió ahí en 2009 cuando expulsaron a Manuel Zelaya, y la conclusión es que hubo un golpe de Estado. Y así se lo informan al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado se niega a reconocer eso como un golpe de Estado y lo reconoce como un traspaso constitucional de gobierno. Entonces, esa es una de mis preocupaciones. ¿Va a haber un cambio de política? Yo creo que no abrigo muchas esperanzas. Quizás en la forma, ¿ves? Porque Estados Unidos ha continuado, digamos, tiene políticas de Estado que las continúan el presidente que llegue al gobierno con independencia del partido al que pertenezca. Y lo podemos ver, ¿verdad? Y lo podemos enunciar. O sea, en Guatemala, en 1954, las agresiones contra la revolución sandinista, lo que ocurrió en Guatemala. Entonces, Estados Unidos siempre ha abortado, ha destruido todos esos esfuerzos, todas esas iniciativas para tratar de aliviar esa pobreza y la desigualdad que agobia a las sociedades latinoamericanas. De hecho, digamos, una de las consecuencias de que se haya impuesto el golpe de Estado en Honduras fue toda esta situación que provocó las caravanas de migrantes. Y luego Estados Unidos se pone rígido en contra de los migrantes. Pero él contribuyó a que se crearan las condiciones de que muchos hondureños quisieran salir de su país. Eso por un Ahora, lado. Guillermo, pero yo sí creo que va a haber cambios,
Obviamente, tal vez no los cambios que muchos quieren, pero va a haber cambios. Y uno de esos cambios definitivamente va a ser en Cuba. Porque Trump realmente endureció extremadamente el embargo contra Cuba. Y recuerden que fue Obama quien que abrió la comenzó embajada. a normalizar las relaciones con Cuba. Biden fue su vicepresidente y es una de las expectativas que hay de que, por lo menos con Cuba, las cosas mejoren. Eventualmente haya cambios en relación con Venezuela, es más discutible, pero con Cuba, por supuesto que sí. Lamentablemente tengo que contarles que el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero esto ya lo habíamos previsto. Entonces, el próximo domingo vamos al segundo round, porque hoy hemos hablado básicamente de los Estados Unidos y México y algunos países de América Latina, pero hay que hablar del Cono Sur. Hoy, por ejemplo, fue la toma, es la posesión, está ocurriendo. La toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce. boliviano. ¿Cómo se llama? Luis Arce. O sea, que es un evento importante. Tenemos lo que ha pasado en Chile. Hay mucha información más que conversar. Y Colombia. hay que conversarla en relación con los cambios aquí en los Estados Unidos. Vamos a dar un minuto nada más, solo para que nos despidamos. Recuerden, el próximo domingo vamos a seguir con el segundo round. Guillermo, despedite. Sí, un último comentario. Comprometido al aire. Además de agradecerle a todos. Sí. A mí me entusiasma efectivamente también que llegue una mujer a la vicepresidencia de Estados Unidos, pero me alegraría más si fuera la hija de una migrante que viene de los sectores subalternos, no de una clase muy bien educada o de clase media. Pero entonces es muy distinto y solo quería anotar eso y que espero que sigamos en el próximo fin de semana. Ya. Isabel. Sí, yo lo que quisiera comentar para cerrar este primer round, como tú dices, es, yo me quedo con la preocupación de que Biden ganó más de 74 millones de votos, pero Trump ganó 70 millones. Realmente es tan cerrada la división que entonces tenemos 70 millones de personas que piensan como Trump, que piensan que los 4 años que hizo está bien, que al apostaban a otros 4 años, me parece muy peligroso. Y lo otro es que muchos con esta mentalidad latinos están llegando a Canadá, ya sea que vienen huyendo de la política de Maduro, están llegando a Canadá o de otros países, o de Nicaragua o de México quizá. Y a mí sí me preocupa que esta mentalidad racista, intolerante, que ya lo hemos tocado en este programa, se extienda y que no dé cabida a la democracia, que creo que es el valor principal que tenemos que seguir defendiendo, la democracia, que el voto se haga válido y que gane el que tuvo mayores votos. Perfecto. Luisa. Bueno, sumado a lo que decía Isabel, si bien es cierto, no creo que en esta gestión vamos a ver a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos tener un estatus legal. Sí creo que hay que celebrar que el discurso del odio, el discurso de la porofobia, el discurso en contra de los migrantes ha perdido. Y ahí sí que nuevamente compasión, les digo que sí. No, lástima. Estoy en total desacuerdo con ustedes. Se va a perder el show a partir de enero. Sin lugar a dudas va a ser una lástima no tener al presidente Trump en la Casa Pero Blanca. no descarten que 4 años. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense.